Hola, bienvenidos hoy a esta nueva clase donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de Haskell. En el episodio de hoy vamos a seguir hablando sobre el concepto de tipo, viendo una definición un tanto auxiliar dentro del concepto del sistema de tipos que incorpora Haskell, que ya vimos en qué se trataba un tipo, cómo se denominaba un tipo, cómo se escribió un tipo y cómo el sistema hacía ciertas comprobaciones. Bueno, en el episodio de hoy seguimos con la parte teórica y aburrida según algunos, la parte emocionante y divertida según otros. Llámenlo como sea, no importa. Es un concepto importante a tenerlo en cuenta para poder trabajar. De hecho, si no entendemos qué es un tipo y qué es lo que es la diferencia de tipo, que es lo que vamos a ver hoy, se nos va a complicar bastante poder trabajar en Haskell, ya que Haskell depende mucho de eso. Ya que Haskell es un lenguaje fuertemente tipado, a pesar de que no hay un consenso en lo que eso significa, pero bueno, es un lenguaje que requiere que todo tenga un tipo y siempre se sabe el tipo de todo. Y eso es algo un poco complicado para aquellas personas que viven en el mundo de Python y JavaScript, donde eso no es necesario. Acá todo tiene que tener un tipo explícito o implícitamente deducible, y eso es un poco subjetivo, aunque tenemos una forma de saber si eso funciona o no, y es lo que vamos a tratar el día de hoy. A partir de ahora lo que vamos a tratar ya de acá en adelante son los tipos básicos existentes de Haskell, cómo definir nuevos tipos, y así con eso tener poder expresivo para empezar a hacer cosas mucho más interesantes. Recordemos, esta unidad es sumamente teórica, aunque vamos a encontrarle un uso práctico extremadamente poderoso. Si no me creen, viajen al futuro o vean los siguientes episodios y ya está. Pero bueno, sigamos con el tema. Ya teniendo estos conceptos definidos de qué era un tipo y cómo se asignaba un tipo a un valor o a una función, seguimos. Y tenemos que, antes de evaluar cualquier expresión, se comprueban los tipos. A lo cual me dirán, a ver, vos me decís, por la verdad vamos a movernos al escritorio por si tenemos que cargar algo. Y vamos a abrir el GHCI. Cargó el GHCI, perfecto. Y ahora si yo pongo 1 y le doy a Enter antes de que me diga ese número 1, hace un cálculo. Y si yo pongo entre comillas ASD antes de hacer esta muestra en pantalla, hace un cálculo. Y antes de hacer 2 más 2 más 3 por 4, ¿hace algo antes de realizar esta operación? Y la respuesta es sí. ¿Y cómo podemos saber de que algo está pasando de fondo? Y si agarramos la lista vacía y dividimos por 4, nos da un error, porque nos dice que no existe una instancia de fraccional para el valor lista. Y eso es un problema. Entonces vamos a ver de que cómo vamos a poder trabajar con esto, con los tipos. Y eso es un problema, y eso es porque nosotros estamos queriendo utilizar tipos los cuales no son permitidos. Antes de poder calcular cualquier cosa, se hacen las comprobaciones de tipo. Como decíamos acá, antes de evaluar cualquier expresión, y con cualquier expresión me refiero a un if, a una variable, a lo que uno escriba y le dé a ejecutar, antes de ejecutar eso, se comprueban los tipos. Las cosas no se van a ejecutar hasta saber que los tipos son correctos. A esto se lo conoce como inferencia de tipo. Sé que la palabra inferir o inferencia es un tanto extraña para el resto del mundo. Piénsenlo como la palabra deducir, de hecho significa eso. Si podemos deducir tal cosa, bueno, acá lo mismo. Inferencia de tipos. Y si vamos acá nuevamente, escribimos por ejemplo 2 más 2, ¿qué es lo que va a inferir esto? Bueno, se fija, tenemos primero un valor 2, que sabemos que es de tipo entero, una suma y un valor 2, que sabemos que es de tipo entero. Como la suma se realiza entre valores que pueden ser enteros, número en punto flotante, y eso no lo sabemos, sabemos que en principio va a ser un tipo numérico o concatenable de por sí, con lo cual tenemos que tiene que ser algo numérico. ¿En ambos extremos tenemos algo numérico? Sí. Y de hecho, ¿tenemos definido una suma para dos valores enteros? Sí. Entonces sabemos que el 2 es un entero, eso tipa bien, es decir que tiene un buen tipo, o podemos asignar un tipo. El 2 a su vez también es otro entero, el cual también tipa. Y el signo más es la operación suma entre enteros. Perfecto, esto tipa y si le damos a correr nos da 4. Simplemente eso. Si escribimos por ejemplo el string hola, espacio, doble signo más y el string mundo, le damos a enter, nos imprime hola mundo. Pero antes dice, a ver, tenemos un string que dice hola con un espacio, un doble signo de más y un mundo entre comillas nuevamente. ¿Qué significará esto? Bueno,
Sabemos que el hola con el espacio es un string, que el mundo es un string, y el operador más es el operador de concatenación de strings. Esto lo vamos a ver cuando veamos el tipo string un poco más en profundidad. Pero bueno, la idea es que la concatenación lo que hace es agarrar dos strings y pegarlos. No les pone un espacio, no les pone nada. Es como si literalmente agarramos un string y lo pegamos al lado del otro sin meter nada por medio. ¿Qué pasa si no hubiese puesto yo el espacio entre el hola y el mundo? Bueno, y concateno así, uno dirá, concateno, son dos palabras diferentes. No, es hola mundo una sola palabra. Y no es lo que queremos. Queremos hola mundo como dos palabras para que podamos interpretarlo. Y así tenemos que poner un hola, un espacio y un mundo. Esto me llevaría a que... ¿Y qué pasaría si pongo acá un hola en un string? Concateno con un string que sea solamente un espacio. Y concateno esto con un mundo. ¿Esto es válido? Es perfectamente válido y el resultado es exactamente el mismo. La diferencia es que lo primero es un poco más eficiente que el segundo porque solamente hace una concatenación y el segundo hace dos concatenaciones. ¿Y cómo sé que es más eficiente? Y es simple. Tenemos que hacer menos operaciones, nada más. La operación más eficiente hubiese sido directamente escribir hola mundo. Eso era lo más eficiente que podíamos. Hay aún así una forma más eficiente en cuanto a almacenamiento y alguna que otra cosa de modificación, pero para el uso que estamos dando acá de solo lectura, no cambia mucho la verdad. No nos preocupemos por ahora por el tema de optimización. Pero antes de realizar cualquiera de todas estas operaciones, esto comprueba de que los tipos estén bien. Por ejemplo, un hola más espacio más mundo, se fijaría, a ver, el hola es un string. Esto parece ser una operación de concatenación. Veamos. Del lado izquierdo, ¿tengo un string? Sí. Del lado derecho, ¿tengo un string? Sí. ¿Cuál es el resultado de concatenar dos strings? El resultado de concatenar dos strings es un string. Entonces tengo un string, luego un operador de concatenación. El operador de concatenación necesita que de los dos lados tengamos un string. Entonces tenemos un string de un lado, sí, porque es el resultado de haber hecho una operación que devolvió un string. Y del otro lado es mundo, y mundo es un string. Con lo cual es un string al fin y al cabo, y así es como tenemos el tipo. De hecho, para eso vamos a ver nuevamente que tenemos el operador para ver los tipos. Pero volvemos a la de por ahora. Gracias a esto, cierto tipo de errores nunca van a ocurrir. ¿Significa esto que no vamos a tener errores? No. No elimina la posibilidad de que ocurran errores durante la evaluación o la ejecución. Eso no elimina errores. La comparación tipo no elimina todos los errores. Pero por ejemplo, errores así como 1 más un string ASD nos da un error y uno diría, pará, en JavaScript yo puedo hacer esto. Bienvenido a este cruel mundo en el cual no es JavaScript. Recomiendo que si ustedes tienen en la cabeza mucho JavaScript o Python o lenguajes así, se lo vayan olvidando un poquito todo esto de ultra flexibilidad, ya que acá los tipos son muy importantes a respetar. En JavaScript hay una especificación y los tipos se respetan si conocemos bien todas las reglas. Entonces eso es problemático. Acá ese problema de que no sé qué vamos a obtener no va a suceder, ya que sabemos que es un lenguaje de programación puro y es ecuacional, es decir que no importa si nosotros evaluamos las mismas expresiones vamos a tener el mismo resultado porque no existen efectos laterales. En JavaScript las cosas pueden variar dependiendo del entorno. Vamos a dejarlo así por ahora y no quiero meterme mucho con JavaScript. Me parece un buen lenguaje, pero es diferente a lo que estamos planteando acá en Haskell. Y si se preguntan por qué hago referencia a JavaScript, porque el primer ejemplo que se me ocurre de un lenguaje el cual los tipos tienen demasiada flexibilidad en que se pueden convertir de uno al otro. En Haskell eso no pasa, no hay conversiones automáticas. No es lo mismo un número en punto flotante que un número entero. No son lo mismo y hay que convertir de uno al otro, si no, no nos sirve. Es una cosa a tener en cuenta. Pero bueno, esta forma de comprobar tipos no nos elimina los errores. Simplemente elimina una categoría de error que son errores de tipo, ya que los tipos se comprueban antes de ejecutar. Después en tiempo de ejecución podemos tener otro error. Por ejemplo, ¿cuál? Y por ejemplo el 1 dividido 0. Si yo hago 1 dividido 0, puse la comilla equivocada. 1 está dividido, ahí puse las comillas correctas, 0 me da excepción dividido por 0. Pero 1 dividido 1 me da 1. Eso funciona bien. ¿Por qué el otro no funciona? Porque la división por 0 es una operación que no tiene sentido.
y acá nos reportó un error. Pero acá hizo la comprobación de tipo. Sí, la comprobación de tipo dice, a ver, la división tiene que tomar dos elementos enteros en este caso. ¿Son enteros? Sí, el 1 y el 0. Perfecto. Pero la división por 0 no está permitida por razones matemáticas muy simples. Entonces en ese caso tenemos un error, el cual no fue eliminado por la comprobación de tipo, pero toda una categoría entera de errores fue eliminada. Y les digo por experiencia que se elimine la categoría de errores de tipo es una de las cosas más hermosas que un lenguaje le puede regalar. Eso sé que para muchos que trabajan con lenguajes mucho más flexibles en ese aspecto, como ser PHP, JavaScript o Python, eso es hermoso, el poder convertir una cosa a la otra. Es muy lindo, todo muy bien. Hasta que una función puede volver una tupla, puede volver una lista, puede volver un booleano y puede volver un string dependiendo qué le pasemos como parámetro. Eso puede estar bueno en algunos casos, pero no está bueno que una respuesta a una API sea a veces una cosa, a veces la otra, siendo que la respuesta tendría que ser un JSON o un XML en su defecto. Y no, estamos volviendo un tipo bruto y eso no nos sirve para nada. Les digo por experiencia, en serio, van a agradecer eliminar la categoría de errores de tipo. Pero bueno, la expresión, por ejemplo, if true, then 1, else false, evaluaría un entero, pero contiene un error de tipo. Vamos a escribirlo. If true, then 1, else false. If true, then 1, else false. Sé que esto no es sintácticamente hablando Haskell. Para que esto sea sintácticamente hablando Haskell tendría que poner true con mayúscula y el false con la primera letra en mayúscula. Pero es básicamente un condicional que vamos a ver más adelante. If true, then 1, else false. ¿Qué hace el if, then else? El if, then else ya les voy adelantando. If, then else evalúa una condición y toma una decisión en base a la condición. Si la condición es verdadera, ejecuta lo que viene después del then. Si la condición es falsa, ejecuta algo que está después del else. Bueno, en este caso, si es true, vamos al then, que sería 1. Si fuese false, tendríamos que ir al else, que nos da false. El problema de esto es que el if then else tiene que devolver después del then y después del else algo del mismo tipo. El tipo de lo que está entre el if y el then tiene que ser un booleano, y el tipo de lo que está en el then y en el else tienen que ser ambos del mismo tipo. Y en este caso no es así. El true es un booleano, eso está perfecto. Un valor de verdad que significa verdadero. Si verdadero, entonces hace 1. En caso contrario, hace falso. Pero el caso contrario no nos sirve de nada acá, ya que es verdadero. Entonces tenemos que hacer 1. El problema es que en el then nos devuelve un 1 y en el else nos devuelve un false. Y esto significa que en algunos casos nos va a devolver un entero y en otros casos nos va a devolver un booleano. Y un booleano es algo que nosotros no queremos si queremos devolver un entero. Y un entero es algo que no queremos si queremos devolver un booleano, obviamente. En lenguajes como C eso es permitido, en Haskell no. Somos muy estrictos con los tipos. Con lo cual esto daría error. De hecho, si lo pegamos en un intérprete, nos da un error. Y acá nos dice que no es una instancia de booleano, el número 1. Y a ver, if true, then 1 el false. Ahí está. Hubo una excepción para el ítem if true, then 1. Nos da todo el, entre comillas, el stack trace. Simplemente nos está diciendo que hay un problemita. Y el problema es que el número 1 no es de tipo booleano. ¿Por qué? Porque espera que el false, como le devolvemos un booleano, el then también devuelve un booleano y no es así. Y si nosotros evaluáramos esto sin comprobar tipos, ¿qué daría? Y nos daría 1. Y si fuese falso, nos daría false. Por esa incoherencia, esa inconsistencia de tipo, esto nos da un error. Justamente para evitar esa cosa extraña de que, bueno, a veces un 1, o a veces un número, a veces un booleano. Ese problema acá no existe. Y esta es una expresión buena como ejemplo. Finalmente, para simplificar el trabajo, GHCI provee un comando llamado :type para obtener el tipo de una expresión. Y acá es donde podemos ir nuevamente a, por ejemplo, el ejemplo 1 dividido 1 o el 1 dividido 0. Si le pongo :t, espacio, y nos dice 1 dividido 0, es de tipo integral A y nos devuelve una A, en realidad. Esta sintaxis la vamos a entender cuando hablemos sobre clases de tipo. Pero en sí nos está diciendo que va a volver un integral. En este caso un entero. Otros ejemplos, por ejemplo el de el hola mundo. Podemos escribir delante de eso
dos puntos type, espacio, y luego la operación que querramos. Y nos dice que hola mundo es de tipo lista de caracteres. Y uno dirá, pero ¿no era un string? Bueno, moraleja, un string es una lista de caracteres por defecto. Si queremos ver qué devuelve la operación concatenación, bueno, dos puntos t o dos puntos type, espacio, y ponemos por ejemplo el más, que es el operador de concatenación de strings. Le damos enter y nos dice parse error input más, perdón. Vamos a ponerlo entre paréntesis, ahí está, porque es un operador infijo. Cuando lo ponemos entre paréntesis lo convertimos en un operador prefijo. Me olvidé de ese detallito, mala mía. Recordemos que el más, como podemos ver, es infijo, va entre medio de los parámetros. Si queremos ponerlo antes de los parámetros, como habíamos visto, se pone entre paréntesis el operador. En este caso es el más entre paréntesis. Y nos dice que el tipo de más es un tipo que toma una lista de elementos de tipo A, otra lista de elementos de tipo A y nos devuelve una lista de elementos de tipo A. ¿Qué es el tipo A? Cualquier cosa. Esto se llama polimorfismo y también lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente lo que dice es que toma dos listas de un cierto tipo y nos devuelve una lista del mismo tipo. Vemos que la A está repetida en los tres casos, con lo cual tiene que ser el mismo tipo. No se vale concatenar, por ejemplo, una lista que tiene el 1, 2, 3 concatenado con la lista que tiene el string ASD. En este caso nos da un error, porque justamente una es una lista de números y otra una lista de strings. O una lista de char, como lo queramos llamar. Ahora, si hubiésemos reemplazado la lista que tiene la ASD por una lista que tiene 4, 5, 6, nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos que los tipos tienen que coincidir. Y esto es algo muy útil. Les recomiendo siempre ir a la documentación. Y les recomiendo siempre, si tienen alguna duda de alguna función, pruébenlo acá. Siempre tengan abierta una terminal donde puedan hacer estas pruebas. Van a tener que a veces importar la misma librería que tiene un archivo. Pero nunca está de más hacer ciertas pruebas en un intérprete y hacer pruebas de tipo. Es decir, a ver, ¿qué tipo tiene la función suma? La función suma, ¿cierto? Es un operador infijo, nuevamente entre paréntesis. Siempre me olvido este detallito. La operación suma toma un valor numérico A. Nos toma otro valor numérico A y nos devuelve un valor numérico A. Y la función map, bueno, la función map es una función que toma una función que va de A en B, nos toma una lista de elementos en A y nos devuelve una lista con elementos en B. Perfecto. Y la función filter, bueno, dos puntos T, filter, es una función que toma a su vez una función que toma un elemento y nos devuelve un booleano y toma una lista de A y nos devuelve una lista de A. No nos dice lo que hace la función, pero sí nos da algo de información, por lo menos sabemos el tipo. Si queremos saber los tipos de las cosas, esto nunca está de más. Y esto es algo importante, el saber que todo tiene un tipo. Y sabemos que Haskell también tiene la capacidad de inferir tipos, es decir, de deducir tipos en tiempo de ejecución. Cuando nosotros ponemos el 1 más 1 o el 1 más 2, nos da 3 y nosotros no le ponemos el tipo. ¿Por qué? Porque Haskell puede adivinar el tipo. ¿Pasaría algo si le ponemos que 1 es de tipo entero? Vamos a limpiar acá. Y ponemos esto entre paréntesis. Decimos que el 1 es de tipo entero más 2 nos da 3. ¿Y qué tipo tendrá esto? Y ponemos dos puntos T. Ahí nos dice que 1 de tipo entero más 2 es de tipo entero. Y si eliminara esto de ponerle, bueno, el tipo 1 más 2 tipo valor numérico. Y recordemos que esto nos daba que era de tipo entero. Ahora le pusimos algo mucho más específico. Si pusiéramos, por ejemplo, en vez de que el 1 sea de tipo entero, ponemos que 1 más 2 sea de tipo entero, ¿cambiará algo en el resultado? Y la respuesta obvia tendría que ser no. Nos fijamos que no, nos sigue dando 3. Y si me fijo el tipo de esto, me da que 1 más 2, siendo de tipo entero, es de tipo entero. En este último caso es bastante tonto hacer esto de decir, bueno, che, yo te aseguro que esto va a tener tipo entero. ¿Qué tipo tiene? Obviamente va a ser el mismo tipo que le acabo de decir, salvo que lo que esté adentro no tenga sentido. Eso es algo a tener en cuenta. Pero podemos hacer estas cosas de restringir el tipo de las cosas dentro de las expresiones. Póngaselo entre paréntesis, porque si no, si ponemos por ejemplo 1 más 2 y decimos que el 1 sea un entero así nomás, ponemos 1 de tipo entero más 2, nos da un error. Entonces lo que tenemos que poner es 1
es de tipo entero, todo eso entre paréntesis. Entonces queda 1 de tipo entero, todo esto entre paréntesis, y a eso le sumamos 2. Lo que va a hacer esto básicamente es decir, a ver, 1, yo te aseguro que es de tipo entero. Si eso es posible, lo va a hacer. Si no es posible, va a dar un error. Si le ponemos una string acá, da un error. Le pusimos un número, el 1 es un entero, sí, tranquilamente, perfecto. A partir de ahora, el 1 no es un num, es un entero. Entonces ya sé que tengo un 1 de tipo entero, más 2. La suma, para que tenga sentido, el 2 también tiene que ser tipo entero. Entonces el 2 automáticamente se convierte en entero. ¿Es posible hacerlo? Tranquilamente, es un número 2. Lo podemos convertir en entero. Entonces, 1 de tipo entero más 2 de tipo entero. Y el resultado es un 3. ¿Y de qué tipo va a ser? Y de tipo entero. Y básicamente es eso. Así que bueno, con esto cerramos este episodio y damos cierre a esta parte de definición de tipo, no a la unidad. A partir de ahora empezamos a definir algunos tipos básicos. Así que espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna consulta, se puede preguntar, con mucho gusto se le responderá. Y ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.